Les damos la bienvenida a un episodio más de Inmuebles sin Filtros. Hoy tenemos un tema que nos ha interesado a mí y a Juan Pablo abordar y le queremos titular hoy Tulum sin filtros, con un pequeño subtítulo que no queremos que se oiga un poquito conspiranoico o medio rojo o fatalista. Y la verdad inmobiliaria que nadie te dice de Tulum, ¿no? Y para esto tenemos un invitado muy especial el día de hoy, Óscar González, bienvenido. Gracias. El cual es un experto en el tema en Tulum. Estuvo varios años allá dedicándose a la cuestión inmobiliaria y hoy vamos a hablar de la ciudad, del tema inmobiliario, de todo lo que implica el boom que tuvo Tulum, ¿no? Algo de las compras vacacionales, un poquito como compras calientes bueno, es un tema muy amplio que estamos muy emocionados. La verdad es que desde que hemos visto mucho en redes de videos de Tulum, que ahorita está circulando mucho en esa parte, estábamos buscando un gran invitado para poder hablar de este tema porque pues simplemente nos quedamos con lo que vemos en redes y no con lo que realmente está pasando allá, ¿no? Entonces, pues Óscar, bienvenido. Lo que hacemos primero es que nos des una pequeña introducción de quién eres, cómo llegaste a Tulum, a qué te dedicaste en Tulum y de ahí nos vamos corriendo hacia adelante. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Juan Pablo. Un placer estar aquí con ustedes. Pues bueno, mi historia con Tulum empieza en el 2016. Realmente llega a través de una crisis existencial como muchos de los que nos queremos ir a la playa, ¿no? Una fuga geográfica, ¿no? Exactamente. Sí, yo soy de aquí, soy leonés. Y bueno, en ese entonces, en el 2016, me voy como unos 4 meses. Y la verdad es que desde que llegué me encantó, ¿no? O sea, es un lugar que me enamoró, me cautivó desde que llegué. A ver, me imagino que muchos de los que ven el podcast saben cómo es Tulum, pero en ese momento Tulum tenía 20,000 habitantes, ¿no? Era muchísimo más chico, un sitio muchísimo más exclusivo, casi no había gente y tenías toda una playa en donde pues, estaba prácticamente virgen, ¿no? Uh-huh. Parecía, de hecho, playa nudista. Llegabas en bicicleta, mucho de la esencia hippie que la gente piensa todavía que tiene Tulum, ¿no? Entonces, llego en el 2016, evidentemente pues me regreso a León, ¿no? Y pues bueno, yo que me dedicaba al sector de construcción durante varios años, en algún punto decidí tener un negocio de carpintería, ¿no? Y por ahí del 2020, nuestro estudio, pues debido a la pandemia, lo tuvimos que cerrar, ¿no? Nos fue muy mal. Y justamente en ese entonces, Tulum estaba en un auge súper fuerte, todo el boom inmobiliario. Y pues empezando a desesperadamente a ver qué iba a seguir en mi vida, porque obviamente pues estaba endeudado, ¿no? Empiezo a ampliar mi radio de búsqueda y pues tenía un par de contactos allá, ¿no? Entonces, haciendo un par de llamadas, scouting, de repente conecto con Tulum y digo, bueno, pues chingue su madre, ¿no? Tulum. Y entonces yo no pensé que iba a regresar, de hecho. Ok. O sea, fue así como de me voy, adiós mundo civilizado. Toda la carne al asador, vendí todo lo de mi depa, dejé todo prácticamente. Mi único capital disponible en ese momento ya era mi coche, ¿no? Entonces hasta el coche lo vendí y me fui para allá. 2020. ¿Te fuiste ya a un proyecto, sí, digamos, en concreto? No a buscar allá, sino ya con una chamba. Sí, me fui ya con un proyecto, pero fue mi primer acercamiento al mundo inmobiliario, ¿no? Ok. Llegué a un desarrollo, yo conocía al CEO, ¿no? Y estuvimos platicando y, bueno, de hecho era de los proyectos que más resonaba en ese momento, ¿no? Entonces, llego como asesor y este proyecto, pues bueno, estaba por todos lados y estuve con ellos un año, ¿no? Ok. Al final, pues como cualquier asesor, tiene su curva de aprendizaje. Y después brinco a una agencia inmobiliaria que tenía ya entre 15 y 20 exclusivas. ¿Local o internacional? No, local de Tulum, bastante conocida también. Y en algún momento ahí me invita una agencia a abrir mercado en Tulum. El headquarters está en Playa del Carmen y ellos estaban posicionándose en Tulum, y entonces me encargué de dirigir la agencia en Tulum y abrir mercado por allá. Ok, esta agencia supongo que eran productos también nuevos y de segunda mano, ¿no? O... Justamente, de hecho, nosotros lo que hacíamos era, nuestro cliente directo era el comprador, ¿no?
hay varios brokers que definitivamente, pues bueno, trabajan directo con los desarrolladores y es más un B2B. En este caso, yo era más dirigido hacia el B2C. sí, exactamente. Nosotros teníamos todo el acceso al portafolio de propiedades allá y pues bueno, tenemos más de 500 desarrollos, bueno, hoy más de 500 desarrollos disponibles, ¿no? Ok. 500 desarrollos disponibles. Hoy. Ok. En Tulum, ¿no? En Tulum. En Tulum, así es. Ahora, estos años que tú estás operando allá, cuando tú llegas en el 2020, ¿cómo estaba el mercado en ese momento? O sea, cuando tú llegas en el 2020, era plena pandemia. ¿Cómo estaba el mercado cuando tú llegaste? Ok, bueno, primero contexto, allá no había pandemia. O sea, parecería que había pandemia, pero, a ver, obviamente existían los cubrebocas y demás, pero era... Pero llegabas al aeropuerto, te lo quitabas. Te lo quitabas, sí. Es más, nada más te lo tenías que poner para el Oxxo. Ajá. Fuera de ahí, no había. Y entonces, bueno, el mercado estaba muy caliente. Siempre ha sido, bueno, hasta entonces era un mercado que se movía muy fácil. Prácticamente eran compradores que buscaban cash, ¿no? Uh-huh. O sea, compradores que traían cash en la mano. Y, ¿Poca colocación con créditos hipotecarios? Poca. ¿Por qué? ¿Porque son extranjeros? Normalmente eran extranjeros, digamos que un 60 o un 70% en ese momento eran extranjeros. Americanos. Sí, y el otro 30-40% se dividía entre mercado mexicano y una parte europeo sobre todo. Ok. Sí. El tema de los créditos, sí, empieza ya una vez que empieza a aumentar un poco más la oferta en México. Cuando llegan todos estos extranjeros a comprar, que eso es parte de lo que empieza a comentarse hoy en día con todo lo que está pasando alrededor de estos comentarios. Bueno, para entrar un poquito en el tema de pues, qué pasó en Tulum. Recientemente estamos viendo algo de comentarios negativos sobre Tulum se acabó, está vacío, obviamente tomado en temporada bajísima, tradicionalmente baja, pero se acabó, abusaron de los precios, hubo fraudes, todo lo demás. Cuando llegaban estos extranjeros, pues me imagino que como extranjero llegas a México y tienes ciertas precauciones o miedos porque has escuchado lo peor, ¿no? Muchos engaños, todo. Me imagino que mucho de la chamba que hacían ustedes para esos extranjeros era concientizarlos y asesorarlos para hacer un proceso seguro de compra a través de los fideicomisos y todo lo demás. ¿Cómo eran estas decisiones de los extranjeros para invertir? ¿Era gente que se iba a quedar a vivir ahí o era gente que decía, invierto porque vine, me la pasé poca madre y necesito tener una propiedad por acá? Mira, yo creo que mucho sí viene también del empuje que viene a través de la pandemia. La verdad es que en la pandemia yo creo que todos somos culpables de la manera en cómo se promocionó el destino. O sea, al final, marketing hace marketing y de alguna manera se vendió como un destino con grandes retornos de inversión, ¿no? Que obviamente son muy específicos porque la pandemia fue un caso aislado, ¿no? Gente que tenía 15, 17% de retorno de inversión, ¿no? Con propiedades de 300, 400, 500, 600 mil dólares. Entonces, obviamente, es un gran llamativo para cualquier inversionista, ¿no? ¿Y cuál era qué fue lo que me quedé? ¿Cómo haces eso? O sea, alguien que decide comprar, ¿cómo era normalmente? ¿Era alguien que se había ido de vacaciones y decía, se quedaba en un Airbnb y decía, sí, ahora quiero tener yo el mío? ¿Así eran los acercamientos? ¿Cómo era eso? O sea, ¿había gente que compraba que no conociera Tulum, que lo veía desde acá o primero iba a vacacionar? ¿Cómo era ese cliente? Sí, normalmente era este cliente que iba por primera o segunda vez a Tulum y le encantaba. Y aparte sabía del gran retorno que representaba, ¿no? Entonces decía, pues bueno, yo también quiero mi cachito de Tulum, ¿no? Uh-huh. Así era normalmente. Pero sí, o sea, puedo decir que esto viene también con esta parte de Tulum un poco aspiracional, ¿no? Y bueno, regresando un poquito a cómo era en esa época, sabemos que en la pandemia pues, gran parte del mundo cierra. México tiene una postura en lo general un poquito abierta hacia la pandemia y de poca restricción, con excepciones muy claras, incluso muy cercanas a Tulum como Mérida, que no podías hacer nada y te monitoreaban con drones y hacían fiestas y demás. Pero en Tulum a mí me tocó estar en esa época ahí también y haz de cuenta que no estaba pasando nada. Uh-huh. Entonces fueron muy
inteligentes y responsables, no sé cuál sea la palabra, en mi opinión, al menos desde una perspectiva de mercado, inteligentes en capitalizar toda esa gente que decía necesito irme a algún lugar a salirme de esta locura que es la pandemia, y creo que ahí encontró su nicho y ese boom excesivo que tuvo al menos entre el 20 y el 23, me imagino, ¿no? Sí, bueno, a ver, realmente creo que lo único que hizo la pandemia fue potencializar de alguna manera la exposición. Y durante el 20, 21, 22, la verdad es que fueron excelentes años en términos inmobiliarios. El tema fue la gente, o sea, lo que se promocionó en esos años y a quienes les fueron entregando después. 23 y 24, ¿no? Que ya fueron ¿Hubo atrasos? O sea, hubo mucha gente que compró y había muchos incumplimientos. Sí, bueno, esa es una gran pregunta y sí, o sea, a ver, yo creo que aquí tuvo que ver también con el modelo, ¿no? Ahí definitivamente hubo bastante sobre oferta en ese entonces, y tiene que ver con que de repente el doctor Juanito de Ciudad de México escucha que en Tulum se puede hacer negocio bien fácil en la preventa, porque normalmente los desarrollos se vendían en preventa muy rápido, ¿no? Entonces viene con este preámbulo y entonces doctor Juanito quiere desarrollar y entonces a lo mejor con sus 10 millones de pesos se asocia con alguien que tiene un terreno y eventualmente empieza a lanzar el anteproyecto, el proyecto y demás, y se da cuenta que pues se queda sin el mismo volumen de ventas que tenía en un inicio, ¿no? Entonces, aquí es cuando empieza a ver ya también el tema de los créditos puentes un poquito más acelerado y demás, y sí empieza a haber temas de retrasos importantes en los desarrolladores importante, a los desarrolladores que son nuevos, ¿no? O a los desarrolladores que no tienen el mismo expertise de los que ya han trabajado tiempo ahí en la zona. Sí, supongo que en su momento, a ver, los grandes desarrolladores, si tú llegas en 2020, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, pues hubo gente que le pegó cañón, o sea, hubo desarrolladores que supieron hacerlo en su momento con un excelente timing, que a lo mejor han de haber llegado 16, 17, no sé, empezar a ver proyecciones desde el 2015 posiblemente, pero ya de repente, desde mi punto de vista, sin ser experto en el tema ya, se sobresaturó. O sea, hubo un tema de demasiada oferta, ¿no? Y yo veía desarrollos que eran hectáreas y hectáreas y hectáreas de que las hacían estas como aldeas, ¿no? O sea, como... Sí, pues macro desarrollos, planes maestros en los que se vendían terrenos, lotes más chicos de 500 metros en adelante para hacer estos desarrollos de 8 villas. Casi todos empezó a convertirse un poquito como en un copy-paste, ¿no? O sea... Yo me quedé en diferentes Airbnbs en las diferentes ocasiones que fui. Y todos eran igualitos. Todos así iguales. Como que decía, sí, era un estilo así medio picapiedra. Que justo eso hacía que se prostituyera el mercado, ¿no? Porque obviamente tenemos muchísimos desarrollos iguales, ¿no? Sí, o sea, tenía como esa magia como medio... que yo siento... arquitectura orgánica. Que la ha conservado un poco Oaxaca, güey, ¿no? O sea, Mazunte, Puerto Escondido, tiene esa arquitectura que ha estado conservando, que no han sobresaturado el mercado. Pero acá, o sea, es igual. Yo, ahora que fui, o sea, ves la jungla, o sea, está como toda la jungla en Tulum y ves nomás elevaciones de concreto en medio de la jungla, que supongo que en su momento estos eran pues terrenos ejidales, ¿no? O sea, como toda esta parte, o sea... O áreas protegidas. Áreas protegidas, incluso. ¿No? En ese sentido. Y entonces ahí en ese momento, o sea, con estos clientes que tú veías o con los inversionistas que a ti te llegaban, ¿eran inversionistas mexicanos, eran inversionistas extranjeros? ¿Había gente que compraba para second home? ¿Cómo estaba la mezcla de la venta? Muy buena pregunta. A ver, creo que el tipo de inversionista que ha llegado a Tulum a través del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Primero que nada, porque en su mayoría en un inicio eran muchos extranjeros. La exposición ante México fue aumentando un poco gradualmente y el inversionista también, conforme fueron habiendo oportunidades un poco más accesibles, ¿sí? Pero yo te pudiera decir que si nos situamos en 2020-21, alrededor de un 50-60% eran, por lo menos en mi caso, eran inversionistas extranjeros. De ese 60%, el 30% era canadiense y el otro 30% era americano. Okay. El resto lo podemos dividir entre mexicanos y europeos. Y de ahí en adelante fue aumentando de alguna manera también el mercado mexicano, ¿sí? Y con el mercado mexicano también las opciones hacia apalancamientos, créditos y demás.
Sí. Y ventas probablemente un poquito más fáciles, tan solo por no tener que pasar por fideicomisos Sí. o con permisos de... Bueno, ahí es a fuerzas con fideicomiso, ¿no? Por estar en la franja de mar. Sí. Para sí, como extranjeros sí, ¿no? Para extranjeros sí. El fideicomiso es... O la única manera en la que pueden ellos evitar el fideicomiso es abriendo una empresa mexicana. Y una pregunta, ¿estos inversionistas extranjeros lo hacían como un tema para arrendamiento o second home? O... Sí. Mira, yo te puedo decir que el 90% de los inversionistas lo buscaban como inversión. ¿Para rentarlo por Airbnb? Sí, te puedo decir que una mezcla entre second home porque venían 1 o 2 veces al año. Entonces, digamos que casi todo el tiempo se quedaba en renta. Realmente era más como un bien. Sí, la filosofía un poquito de lo tengo, lo uso gratis y se me va pagando. Supongo que ha de haber sido un negociazo para Airbnb Tulum, güey, ¿no? Sí lo fue, mira. Y yo creo que todavía lo es. O sea, yo entiendo que este es un tema candente, pero la verdad es que creo que Tulum es un destino que si eliges bien con quién y en dónde, te puede ir bien. Sí, definitivamente ahorita, pues es un momento duro para el destino, ¿no? Pero hay matices, ¿no? ¿Cuándo te regresaste de Tulum? Hace 3, 4 meses. ¿En qué momento se empieza a ver que empieza a haber una caída? O sea, porque muchas veces, digo, no quisiera llamarlo como si se vivió una burbuja inmobiliaria. O sea, eso estaría interesante que nos dijera si se vivió una burbuja inmobiliaria. Y en qué momento, esta es como la reflexión de la ranita, ¿no? Que si le echas en agua caliente salta, pero que si la dejas adentro y vas subiéndole la temperatura al agua no se da cuenta cuando ya se hirvió y se murió. ¿En qué momento tú empiezas a ver o empiezas a sentir que hay algo malo que está sucediendo? Mira, justo esto va relacionado con los nuevos desarrollos que llegaron después de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Cualquier inversionista que invirtió entre el 2014, 15 al 2019 y 20, pues seguramente le fue muy bien en bastante tiempo, ¿no? Para el inversionista que empezó a invertir entre el 2022 al 23, le estaban entregando 2 años más tarde, ¿no? Entonces, imagínate que a este inversionista al cual le prometiste un retorno de inversión del 15%, 12%, más la plusvalía y demás, y de repente en 2023-24 te das cuenta que su retorno es del 6% o el 5%, a esos son los que se les dio difícil, ¿no? Más en línea con el estándar nacional. Exacto. Eso es una rentabilidad nacional. En León, así es. En México. Definitivamente. Bueno, esto va acompañado un poco también con el tema de sobreoferta que ahorita tiene Tulum, ¿no? En el momento, o sea, ¿por qué empieza a haber una baja, güey? O sea, ¿por qué sientes que empieza a haber una baja? O sea, ¿por estos desarrolladores que no entregaban o... Crimen organizado, o sea, exceso, o sea, se volvió carísimo, güey? O sea, ¿qué crees que haya sido el detonante que hizo que esto de repente tronara, güey? O sea, o empezara... En el supuesto que haya tronado. Es que, a ver, yo creo que aquí hay una premisa. Sí, tal vez, si nos vamos por lo que estamos viendo, y a ver si ahorita Oscar nos lo confirma. Si nos vamos por lo que estamos viendo, Tulum tronó y está solo porque vimos unos videos y la gente no puede ir a la playa y bla, bla, bla. Pero creo que la realidad, y eso estaría padre que nos lo contestes como Oscar, el ciudadano de Tulum, o el habitante tulumino, tanto como el inmobiliario, ¿realmente cayó Tulum? ¿Realmente murió? ¿O está en un proceso en el que se está reinventando de alguna manera? ¿Qué piensas que está pasando? Ya. A ver, la pregunta es compleja porque hay muchos factores aquí. Pero, a ver, definitivamente este Tulum aspiracional que vimos sí murió, ¿no? Pero el Tulum real, o sea, el Tulum que le gusta a la gente, existe y se está transformando, ¿no? A ver, vamos a separarlo con 2 aspectos. Todo lo que surge a nivel externo, macroeconómico, político, de alguna manera, sí, definitivamente le ha afectado al destino. Y no nada más al destino. A Tulum, a Mérida, a Cancún, a Playa del Carmen, a toda la parte de la Riviera Maya, pero también a la parte de Los Cabos, a la parte de Puerto Escondido, Puerto Vallarta, a todos los destinos turísticos realmente les ha afectado de alguna manera. Ahora, factor extra, en
en la Riviera Maya tenemos algo que se llama sargazo. Que es algo que... Y eso empezó más o menos en esas épocas. Exactamente. O sea, no existía, según yo, bueno, probablemente existía, pero no en los volúmenes que nos tocó ver antes del 2017, 2016, prácticamente era inexistente, ¿no? Sí, empieza o se agudiza en el 18 y en el 19 y en el 20 también, perdón, no estoy seguro si es 18-19 o 17-18, pero justamente también 2 años muy fuertes. Antes de pandemia se pone mal el sargazo y pospandemia empieza de nuevo. Y obviamente cuando pensamos en Cancún y la Riviera Maya, pensamos en el mar del Mar Azul, del Mar Caribe. Entonces llegas y te topas con un mar pues que no es como tú esperabas y obviamente eso impacta al mercado, ¿no? Y entonces, bueno, estos son algunos factores externos que de alguna manera sí impactan al destino. Y de manera interna, yo creo, a ver, todo esto que surge en las redes es súper interesante porque me lo preguntan todos los días, ¿no? Y es si esto es cierto. ¿Quién te lo pregunta? ¿Tus amigos? Todos. O sea, diario tengo una conversación respecto a Tulum. De alguien que le salió ese día el reel. Sí, oye, güey, ¿es cierto? Que Tulum está solo, que ya valió madres. Y a ver, o sea, yo creo que algo importante es señalar que esto no es nuevo. Parte de esto es verdad. Parte de esto es amarillismo. O está sesgado de alguna manera, ¿no? O sea, a ver, no es lo mismo. He visto videos de alguien que la zona hotelera está sola, eran las 7 de la mañana. Pues obviamente iba a estar sola. O sea, sí, claro. A ver. O es septiembre, agosto, siempre ha estado solo, ¿no? Sí. O sea, históricamente se vacía. Exactamente. Pues es la temporada alta de europeos alrededor de Europa, no tienen ningún motivo por venir acá a pasar calor, a sufrir el sargazo, que se convirtió en un fenómeno meteorológico adicional que lo hace menos atractivo. Sí. Entonces, eso pasaba desde el boom, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a ver, lo que ha pasado es que a través de todo este tiempo se han ido cocinando una serie de factores, ¿no? Definitivamente Tulum tiene precios elevados, excesivos, ¿no? El tema de que falta infraestructura, de que se privatizaron las playas, en que los taxis te cuestan entre 500, 1,500 pesos en distancias cortas. Definitivamente es eso algo que le impacta al destino, ¿no? Y es algo que poco a poco también fue mermando en los visitantes porque ya no regresaban poco. Entonces, esto fue cocinándose con este caldo de los factores externos que vivimos en todo México y en todas las zonas turísticas, ¿no? ¿Qué sucedió? Que este año la fuerza local y de alguna manera también los visitantes levantaron la mano y se dieron los factores y esto se hizo algo mediático, ¿no? Que la verdad, si se los digo, a mí se me hace poca madre que esté sucediendo. O sea, a mí se me hace poca madre porque es una gran oportunidad, porque el destino tiene mucho que ofrecer. A ver, tienes un aeropuerto allí. Fregón. Internacional. Sí, fregón. Tienes el Tren Maya, que muchos, a ver, también es un tema a debatirse. Yo soy pro ecología, pero sí sé que impactó, aunque sí tiene también de alguna manera muchos factores económicos beneficiosos a mediano o largo plazo, ¿no? ¿Qué me decías? El Parque Jaguar. El Parque El Jaguar, que es toda la zona de reserva natural que existe en Tulum, que tiene como 8 veces el tamaño del Central Park de Nueva York. Siancán. Tienes Siancán. Tienes, a ver, hablando desde el punto de vista económico, estás en un lugar que es como el nuevo Cancún. La gente llega a Cancún y se mueve a Playa del Carmen o a Tulum, ¿sí? Como para llegar a Bacalar, ¿cuánto tiempo tardas? 4 horas y media, 5, ¿no? Si quieres ir a Mahahual también. Entonces, el hecho de que Tulum o sea, que hay un aeropuerto ahí en Tulum, sí, le da conectividad que una tiene. gran ventaja de conectividad, justamente, ¿no? Y, o sea, con todas estas inversiones, tal vez por ahí viene, me voy a poner conspiranoico. A ver, ¿quién puede tener un interés en estar sacando esta información? Ahorita comentabas algo y digo, oye, puede ser así como los locales retomando su Tulum, ¿no? De como estamos hasta la madre de que se llene y hacer 1 hora para recorrer 1 kilómetro en un coche. O sea, pero al mismo tiempo, pues, es su ingreso, güey. Es su ingreso, pero ahí te va mi teoría. O sea, yo creo que sí hay algo
O sea, yo creo que esto que se detonó tuvo un alcance orgánico porque conectó con el enfado, la molestia de mucha gente de, sí, yo fui y no me dejaron pasar porque estaba carísimo, me querían vender una mesa carísima, o yo fui y un taxi literalmente se superpasó de lanza con el precio. Entonces, tú te pones a ver los comentarios, porque lo hice antes de esto en algunos de los reels, y es eso de, sí, yo fui y me cobraron 2,000 pesos y así, puras quejas así, ¿no? Ajá. Entonces, quien haya lanzado esto sabía que iban a conectar con eso de esa manera, porque había mucha gente decepcionada con lo que era Tulum también. De, oye, fui y estuvo carísimo, o incluso hay comentarios de, yo fui y estuvo carísimo el hotel y no tenía aire acondicionado. Bueno, ese era el concepto de muchos de los hoteles originalmente, porque era en un inicio un destino ecoturístico. Sin embargo, ¿quién pudo tener este interés? Porque fue como mucho de golpe, ¿no? Cuando, en realidad, regresando un poquito a tu pregunta, ¿cuándo empezó a pasar esto? Pues llevamos ya varios años con noticias un poco negativas de asesinatos de turistas accidentales por estar en el lugar y en el momento equivocado. Sí, el tema de extorsiones, ¿no? Robos, o sea, de extorsiones, de pedir piso, de supongo que grupos criminales que estuvieron ahí como... Pues como en todo México. Sí, como en todo México, ¿no? Pero sí siento, o bueno, por lo que dices, a lo mejor es una suma de cosas, ¿no? O sea, hace poquito te platicaba antes de empezar el podcast que hice un pequeño estudio de mercado y veía que había 11,000 viviendas disponibles en Tulum. 11,000 viviendas. Cuando esas 11,000 viviendas, o sea, había ¿Ese inventario para cuántos años? 5 años. 5 años. 5 años. Sí, yo también hice parte del Hard Data. Si quieres continuar ahí. O sea, ese es el tema. Pero en estos proyectos, que obviamente se divide entre 600 proyectos, más o menos, esta cuestión, y las absorciones ya andaban en 1.5 mensual por proyecto, güey, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor es, por un lado, a ver, güey, hay una sobresaturación de mercado, que lo hablábamos también. Comprar una vivienda en un lugar turístico es para un cierto nivel económico, ¿no? O sea, porque estás hablando ya de que esta persona a lo mejor tiene inversiones en su propia ciudad, tiene su casa propia, tiene a lo mejor otra casa que renta o algo, y ahora está decidiendo invertir en la playa, ¿no? Pues para ir o para tener un retorno de inversión por Airbnb, o simplemente también el hecho de decir que tienes una propiedad en la playa, porque había lofts de $1,000,000, de $1,500,000, de 2 millones, departamentos que, bueno, eran muy asequibles para mucha gente, y decir, ya tengo una propiedad en la playa, ¿no? Entonces se inunda el mercado, y cuando tú inundas un mercado, por muy chingón que esté, pues se pierde, güey, o sea, pierdes absorción. Esto agregado a los altos costos, a los grupos criminales, al maltrato al turista, a todo eso, pues, y al mismo efecto macroeconómico, hace que se haga una mezcla donde de repente truena, ¿no? Sí, a ver, para nosotros los asesores fue bastante retador el cúmulo de todo esto. Voy a responder sus preguntas primero con el tema de la absorción. Sí, a ver, importante, un mercado sano tiene inventario para 2 años, normalmente, ¿no? Y sí es un hecho que en Tulum ahorita, por todo lo que sucedió de sobreoferta, tenemos mercado para alrededor de 5 años, incluso un poquito más. Lo que sí es importante es notar que sí hay una desaceleración importantísima en el desarrollo. ¿Esto a qué se refiere? A que eventualmente sí esta sobreoferta está cayendo y va a seguir cayendo, ¿no? Que es muy bueno para el destino, en términos inmobiliarios, ¿no? Porque ahorita hay pocos incentivos para empezar algo nuevo. No, sí, pues ya ahorita pues están asustados, obviamente. Sí, que yo creo que es súper bien, porque esto está de alguna manera ahuyentando justamente a los desarrolladores que no tienen experiencia, ¿no? O que no conocen el ecosistema tal cual, ¿no? Esto por un lado, ¿no? El tema de la parte conspiranoica. Me interesó muchísimo eso. Yo también me voy a poner conspiranoico, pero sí se dice también por ahí que no están tan contentos con la fuerza política. Entonces, pudiera que se esté conjugando un poco por ahí el jugo de que es una plataforma para expulsar a la parte política y que de alguna manera tuvo por ahí incentivos en la parte de las redes sociales. Pero eso, pues bueno, al final se queda en la parte de... Sí, nunca sabremos si es verdad, a menos que alguien quiera decirnos si está... Pero lo que sí es un hecho es que yo creo que le está haciendo muy bien al destino y que también está uniendo mucho al sector local,
que le hacía falta también. Que es un sector local súper heterogéneo, ¿no? O sea, creo que eso es algo súper interesante de Tulum que no se da en todos lados. O sea, en Tulum tú puedes ir y encontrar gente de todos los rubros de la vida, de múltiples nacionalidades, algunas más marcadas, o sea, fuertemente argentinos, mexicanos, pero muchos europeos, muchos americanos, que han decidido hacer su hogar permanentemente o al menos 3 meses, 6 meses del año. Eso sigue pasando hoy, ¿no? Sí, claro. O sea, hablaba hoy con una amiga mía que vive allá y lo que les platicaba y le decía, oye, a ver, ¿qué onda? Dice, pues la verdad es que ella está viviendo un gran momento para la ciudad porque están retomándola de alguna manera y la vida turística que percibíamos quienes íbamos de vacaciones, en realidad no era la vida real que estaba allá atrás. Yo siempre supe, por ejemplo, y me quedé con un poco de ganas de conocer que los turistas, por ejemplo, casi no se acercaban a la franja de mar para salir, sino que su vida era más en la zona del centro, de la Veleta, ¿no? Ahí es donde se iban a divertir y salían en días anormales, porque los fines de semana trabajaban y probablemente la mejor fiesta era lunes, martes. ¿Cómo era más o menos eso? Es que está muy mezclado porque, a ver, el Tulum tiene muchas caras. A ver, hay gente que de aquí o gente que le gusta Tulum que normalmente se enfoca en la parte de la fiesta, que también está creciendo un montón, que eso económicamente también le sigue inyectando mucho al mercado, ¿no? También está esta parte holística, ¿no? Gente que le gusta el wellness, que le gusta el tema del yoga y demás. Existe este otro sector, que es el tema del deporte, ¿no? Toda la parte del ecoturismo también existe un montón. Y la parte de la arquitectura, diseños, obviamente, todo esto de Azulik, ¿no? Está... de alguna manera, toda esta arquitectura y diseño también invita mucho a la gente a venir y tomarse fotos, ¿no? Entonces, pues bueno, son toda una serie de combinaciones que se conjugan en diferentes actividades en la semana. A ver, en Tulum cualquier día sales y cualquier día hay fiesta, pero también cualquier día puedes ir a un cenote. Y también cualquier día, también la gastronomía, o sea, tiene estrellas Michelin, bastantes restaurantes. Cualquier día vas... en súper poquito tiempo, güey. Sí. O sea, aspirar a tener eso en tan poco tiempo, o sea, siento que, o sea, fue un cagadero, güey, ¿no? O sea, fue un boom en donde de repente todo el mundo se dejó ir, güey, ¿no? Pues es que o sea, yo no supieron conectar muy bien con esa necesidad del mercado de tener un destino que te hiciera sentir que estabas fuera del radar en algún momento. Es que te sientes fuera de México. No había señal. No había señal. Sí. Eso, la primera vez que fui yo no había señal. En muchas partes no había señal. Ajá. Y eso daba un extrita y no había señal, no había pagos con tarjeta de crédito, por lo mismo no había, en muchos lugares ni siquiera había Wi-Fi. Entonces como que eso te hacía sentir muy diferente que cualquier otra oferta turística que tenías, al menos en México, no se diga en muchas partes de Europa, yo lo relacionaba un poquito cuando fui con la sensación que te da viajar al sudeste asiático, ¿no? Que incluso estuvo muy inspirado en eso, obviamente, ¿no? Y había varias inversiones de los mismos grupos en ambos puntos. Y empiezan a llegar estos grandes hoteles, o sea, hay ejemplos así que te vuelven loco de hoteles que son lo menos convencional que te puedes imaginar. Seguramente los conoces. O sea, entras a Zuliki, es un hotel de madera con redes que puede estar colgado. Y dices, oye, ¿dónde estoy? O sea, así es. No entraste, es lo más lejano que existe a un Holiday Inn. Así es. O sea, lo más lejano que existe a un Holiday Inn. Es que le diste en el clavo. Es que, a ver, la gente va a Tulum normalmente por experiencias, ¿no? Y Azulik es un gran ejemplo del tipo de experiencias que te llevas en Tulum. Como muy onírico, ¿no? Así como mucho de sueño. Sí. Pues sí, como si estuvieras en un trip súper raro de estoy acá y pues, los ejercicios conceptuales que se dieron en Tulum al inicio eran increíbles. No dudo que lo siga viendo, pero de hecho todo lo que se empezó a desarrollar después en forma de villas en La Veleta, en Aldea Sama y en todas las otras zonas desarrolladas
trataban de aludir un poquito a ese concepto, ¿no? O sea, decías que casas tipo Picapiedra, pero pues, Así bueno, es. o sea, arquitectura súper orgánica, todo de chucum, maderas naturales, parotas, todo lo demás, y como que te sintieras en algo muy distinto Surreal. a lo que te ofrecía otras partes de Sí, porque país. Playa del Carmen tiene su estilo, Cancún tiene su estilo y Tulum tiene su Sí, estilo. pues es que tú vas a Cancún y vas al hotel masivo, al resort, como Sí. casi siempre enfocado Sí, a antros tipo a Cocobongo. consumo, a todo incluido, mámate todo el día, traga todo el día. Acá el concepto era diferente, mucho enfoque a generación de comunidad. Nosotros que nos gusta el tema de comunidad para los desarrollos, yo me inspiraba muchísimo de lo que hacían. Yo estoy en todos los newsletters de todos esos hoteles. Sí. Y dices, oye, está padrísimo que van a hacer ahora este evento y todo lo demás. O sea, no, como dices, no solo tiene que ser el DJ o el Day Zero o el Samna. O sea, eran conceptos holísticos de wellness, todo lo demás. Y eso, conectando con lo que decías de que pues apenas viene, esa es la mayor tendencia que hay hoy en todo. Sí, claro. O sea, si Tulum está alineado con eso y se mantiene en eso, la lógica debería de ser que debería de tener un empuje muy fuerte en los siguientes años. Sí, yo creo que depende muchísimo, la verdad, de las acciones que tome el gobierno en primera instancia, que yo creo que sí está generando impacto todo lo que está viendo. Pues, por ejemplo, ya hay playas públicas, ya oficiales, ya abrieron más, ¿no? Está generando movimientos internos. En el Parque El Jaguar ya no cobran, antes cobraban, ya no cobran. $400 por persona, creo que Sí, el acceso. entonces, y más toda la movilidad interna, esto hace que obviamente pues, genere exposición de alguna manera, ¿no? Es que, Sí. oye, y en el tema, por decirte, de infraestructura, el hecho de vivir ahí o de estar ahí, ¿qué tanto estaba preparada la ciudad para el tema de infraestructura en relación a gente que trabajara en estos lugares? Y también refiriéndonos un poquito, como lo decía Juan Pablo, bueno, no había esta infraestructura de señal y todo, pero ¿cómo estaban en temas, por decirte, de drenaje, suministro de agua? Ya. Todo ese tema, ¿estaba preparada la ciudad? O sea, ¿se esperaba algo así? No. La respuesta es no, con matices, porque hay comunidades en Tulum que sí estaban preparadas para cierta carga, ¿no? Toda la parte de la franja en medio de Aldea Samá, Selva Samá, Tulum 101, la parte del pueblo de Tulum, realmente son zonas que ya venían con una planificación de drenaje, alcantarillado, que básicamente iba a suplir la demanda. Pero sí es un hecho que el crecimiento exponencial que tuvo Tulum era algo que no teníamos pensado, ¿no? Y que definitivamente afectó, ¿no? Ahora súmale las obras que hubo del Tren Maya y del aeropuerto, de alguna manera afectaron también un poco la carga, ¿no? En Tulum, para quien no sepa, hay zonas que están pavimentadas y zonas que tienen todos los servicios, hay zonas que no los tienen. Es decisión del inversionista y obviamente con obviamente el correcto asesoramiento, de si invierto o no allí. Porque hay zonas obviamente potenciales, ¿no? Terrenos de inversión y demás. Pero sí es importante, muchas veces creo que los inversionistas no tienen el conocimiento pleno y por eso yo creo que es bien importante ir y tener un asesoramiento correcto, ¿no? ¿Y Bien qué calificado. tanta regulación había en el tema de permisos, de verificación de que estuvieran en regla, ordenamiento urbano, territorial, sí. ¿no? O sea, supongo que obviamente no había un implan, ¿no? En ese momento. No, sí hay un PDU. Sí, Ok. sí, un plan de desarrollo urbano. El tema es que, bueno, creo que se ha ido corrigiendo un poco como también qué tan dura es la mano al respecto, ¿no? Creo que estamos en México y se pueden hacer muchas cosas y creo que hubo mucha flexibilidad en mucho tiempo y se ha ido corrigiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor terrenos en donde se podía edificar de una manera muchísimo más ligera se hacía mucho más pesada, ¿no? Y esto ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando, se ha ido mejorando, pero bueno, seguimos todavía con el área de oportunidad ahí. Y en ese sentido, imagínate de las 11,000 unidades que existen, ¿cuántas tienen así un cumplimiento Al 100? Al 100 en todo? O sea, me refiero desde que se hayan sido construidas de la manera correcta, con los permisos correctos, que tengan una operación correcta, Ajá. que con Crédito puente al día, güey, sí, ¿no? o sea, así jurídicamente, comercialmente, o sea, porque pues
dices 11,000 viviendas, 5 años de inventario, sí. Pero de esas probablemente un 20, 40, 50% son unidades no deseables para el mercado. Ajá. Entonces van a estar manchando el mercado sin tener en realidad alguien que las quiera absorber. Así o sea, ¿tú ves algo así? O sea, ves producto obviamente mucho más sólido para... O sea, si tú fueras a invertir el día de hoy en Tulum, ¿descartarías rápido qué porcentaje de las propiedades, en tu opinión? Mira, cuando platicaba con inversionistas, yo creo que me focalizaba en 5 aspectos. Uno tiene que ver con la conectividad, porque la ubicación, yo sé que location es importante, pero Tulum es muy chico. Uh-huh. O sea, de norte a sur te lo echas en 5, 8 minutos. No va a haber tanta diferencia y más si es en bicicleta, es en ATV o en coche. No hay gran diferencia, pero la conectividad yo creo que sí es importante. Avenidas principales o puntos de servicio que ya existieran, porque al final quien disfrutaba el bien inmueble pues era el huésped, ¿no? Entonces, la conectividad era algo de lo más importante. 2 es el desarrollador. Nosotros sí realmente siempre nos hemos enfocado mucho en investigar bien quién está detrás. Desarrolladores que tuvieran experiencia en el mercado, que mínimo tuvieran 2, 3 desarrollos y ver cómo entregaban, si entregaban a tiempo o no entregaban a tiempo. Es normal. A ver, todo el sector inmobiliario tiene ciertos aquí pasa lo mismo. Retrasos. Sí. Pero que fuera medible, ¿no? Y que de alguna manera respondieran a los inversionistas, ¿no? También el tema del diseño. Ahorita que platicaban de las cajas de zapatos y que se hacían muchísimos iguales, eso es súper clave. Definitivamente esto, aparte de prostituir el mercado, hacía que fuera muy difícil que tuviera buenos rendimientos una propiedad, ¿no? Y también el tema, obviamente, del precio. Llegar a un muy buen momento con el desarrollador para que fuera una buena opción de compra para el propietario. Ya que se conjugan todas estas opciones, obviamente, de todo el pastel nos quedamos con una rebanada chiquita. Entonces, yo creo que era de las cosas más importantes hacer y que, desafortunadamente, también en bastante tiempo, a lo mejor hubo personas que llegaron con las manos pues que no eran indicadas, ¿no? O sea, ¿qué te refieres? O sea, como... Pues es que, a ver, en toda la Riviera Maya hay alrededor de 10,000, o hubo alrededor de 10,000 asesores, ¿no? De los cuales, por tú que un 20% son calificados. Entonces, creo que esta es una corresponsabilidad, porque creo que también el inversionista debería de investigar, ¿no? O sea, obviamente cuando llegas y te das cuenta que el asesor pues no sabe mucho, ¿no? Y a lo mejor no eres un inversionista experimentado, normalmente no comparas. Y eso te puede llevar a una primera mala decisión, ¿no? Este efecto se pudo haber dado. Y claro que las hay, ajá, ¿no? En ese sentido, o sea, de una... Pues sí, supongo que muchos a lo mejor no solamente ver el boom del tema inversionista, muchos al ver que estaba todo este boom, voy y me hago asesor allá o voy y trabajo en algún lugar allá. O sea, supongo que hubo mucha migración también de gente a querer buscar oportunidades o sí, el sueño Tuluminati, güey, ¿no? De hacer allá, de poner unos helados y... Trabajar en shorts. Ajá. Trabajar en shorts y así. Y vender helados de 1,000 Qué rico pesos. Trabajar en shorts. ¿Sí? ¿Trabajabas en shorts? A veces hace mucho calor, sí. De lino y así bonitos, pero sí. No, y de ver toda esa parte donde llega mucha gente y dice, bueno, a lo mejor voy a meserear allá y de puras propinas me voy a llevar no sé cuánto al mes. O sea, supongo que también hubo mucha llegada de gente. Y bueno, y esa gente, o sea, había ¿cómo era la gentrificación para la gente que vivía ahí, güey? O sea, ¿cómo lo vivieron los verdaderos locales? Los verdaderos locales. Hablamos de los locales. Mines de Tulum, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? Que no, que digo que Mines de Tulum. ¿Ah, sí? Sí. Y por decirte, ahí, ¿cómo vivía el local? O sea, el tema de las rentas, la compra de vivienda y toda esta situación para el local, para el que vivía ahí, ¿era excesivo? ¿Era caro? ¿Dónde vivían? ¿Dónde se hospedaban? ¿Cómo era esta parte? Es que ha ido cambiando a través del tiempo. Durante un tiempo era como vivir en la Ciudad de México o más caro. O sea, las rentas caras, la comida cara.
antes de entrar al podcast platicábamos de que una mezcalita, normalmente si vas a la playa, te puede costar 400, 500 pesos, ¿no? Aquí en León cuesta 150, 200 pesos. Uh-huh. Es una diferencia abismal, ¿no? Pero sí ha ido cambiando, como también empezó a haber sobreoferta, entonces obviamente también las rentas bajaron de alguna manera, ¿no? El costo de vivienda. Empezó a haber más oferta también en la infraestructura, abrieron otros centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, Soriana ya está. Ahorita están abriendo otro centro comercial. Abrieron Liverpool, ¿no? Abrieron Liverpool, que hay nada más de pick-up. Ajá. Sí. Ajá. Y eso también diversificó un poco la oferta. Ya no tenías que comprar en un mercado local que te lo vendiera 3 o 4 veces más caro, sino ya puede ser un supermercado. Uh-huh. Eso respecto a la vida local, ¿no? Te puedo decir que en 2020, que fue cuando yo llegué para quedarme, sí era mucho más cara la vida. Y en los últimos años ha ido siendo muchísimo más accesible. Ahora, tú eres un local que llegó a vivir ahí y que de eso debe de ser un porcentaje importante de la población. ¿Qué pasó con los locales de toda la vida que llevaban generaciones viviendo en Tulum? ¿Cómo ellos aceptaban bien la llegada de ustedes? ¿Había una interacción? ¿No se mezclaban mucho? ¿Cómo funcionaba? Mira, creo que esto no es exclusivo de Tulum. Creo que esto realmente pertenece en general a toda la península de Yucatán. Todo el desarrollo, creo que, por lo menos en mi experiencia y lo que he visto, no les encanta, obviamente, pues toda la expansión que hubo, ¿no? Y en general veo que hay enojo. En general veo enojo. Y ¿crees que se sienten como despojados? Sí, pues claro, imagínate, llega gente, explota sus tierras, ¿no? Uh-huh. Y ellos quedan desplazados, puedo entenderlo, pero creo que también viene ya alimentado de varios años, ¿no? Uh-huh. Sí. Es que en ese sentido, o sea, como esta misma parte que decíamos, o sea, a lo mejor de la gente local que vivía ahí, tiene sus beneficios, obviamente, porque a lo mejor tienen un negocio o son dueños de una tierra que pueden vender a buen precio o pueden aspirar a mejores trabajos o no lo sé, pero al mismo tiempo es una sobresaturación de todo, güey. O sea, de todo. O sea, no, y al final del día, o sea, es como decir, sin verlo de otra manera, pues decir, ok, tú estuviste un rato allá y luego ya te regresas, ¿no? El local ahí se quedó, güey, ¿no? Y a lo mejor dices, oye, ahora ya me dejaron con todo este cagadero Pero aquí. Todo depende cómo lo veas, porque también, hay mucho desarrollo ahí también, o sea, en cuestión de calidad de vida. Creo que tiene que ver con un tema mucho más profundo que la realidad. O sea, al local de ahí tiene más oportunidades porque también hay más turismo. Ajá, ¿no? Hay más negocios, hay más es. Infraestructura, puede hacer más cosas, hay más trabajo. Uh-huh. La cosa es que estén siendo considerados en cómo es ese desarrollo. Porque si se les llegó y se les impuso un estilo de vida de esto va a ser Tulum y vamos para allá, no fueron consultados y además venían tal vez de generaciones atrás probablemente a través de corrupciones y todo lo demás, como lo que suele pasar con esas áreas protegidas y ejidos, uh-huh. Y fueron despojados, ya había ese enojo y aparte no me preguntas y yo antes me iba de niño a jugar a la playa allá, pero ya hay una barda y ya no puedo cruzar esa barda porque ya es un hotel que cuesta 20,000 pesos la noche. O sea, como que, ¿cuál es el mensaje que me estás mandando a mí que mi familia lleva 500 años, 1000 años viviendo aquí? Sí, de acuerdo, pero recordemos que Tulum tiene no más de 25, 30 años. O sea, como destino es muy joven. Uh-huh. Es un pueblo pesquero que tiene muy poquitos habitantes y vivían de la pesca, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto a infraestructura, en cuanto a posibilidades, creo que tienen exponencialmente más, ¿no? A ver, y lo digo de verdad, en serio, entiendo el enojo que pudiera tener, pero creo que es un enojo que viene generalizado de toda la península en general, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento, ahorita hemos hablado, en qué momento se tronó Tulum? ¿En qué momento empezó el boom de Tulum, güey? Yo cuando fui en el 2011, yo fui a una playa desértica, ¿no? Como era Maruata hace 15 años, güey. Así era, ahorita güey. Estaba investigando cuándo empezó Aldea Sama porque siento que ese es un referente. Un punto que da claridad. Aldea Sama se empezó a desarrollar más o menos en el 2010. Sí. Probablemente estuvo concluido
ya sus etapas y los primeros proyectos por ahí del 2013, 2015, pero es una extensión gigantesca. Digo, ese dato no lo he sacado, pero yo calculo que Aldea Sama deben de ser unas 100 hectáreas o más, ¿no? Es muy grande. Es una buena pregunta. No sé exactamente cuántas hectáreas sean, pero sí ha de estar cercana hacia las 80 o 100. Comunidades al lado, por ejemplo, está Tulum 101, tiene 101 hectáreas, y está Selva Sama, que es más o menos de la misma extensión, un poquito más grande. Entonces, yo creo que todos ahí con el mismo concepto, grandes calles, interiores. 80 hectáreas. a ver, 80, le atinaste, 80 ¿sí la atiné? hectáreas Sama. Sí, 80. Oye, ¿y esos desarrollos es de mexicanos? sí, de Aldea hecho, Sama es de los Kelleher, ¿no? De Mérida. eran un grupo justamente de desarrolladores de Mérida. Llegan la primera generación, hacen Aldea Sama, y lo que sucede es que una vez que terminan Aldea Sama, dicen, oh, bueno, viene la siguiente generación. Tenían la tierra de los proyectos que siguen, que en este caso es Selva Sama y Tulum 101, y dicen, ¿saben qué? Somos amigos, somos familia y demás, pero tenemos diferentes ideas. Entonces se parten el pastel y entonces crean dos comunidades, que es Tulum 101 y Selva Sama. Selva Sama es el puente entre Aldea Sama y la playa. ¿Sí? Okay. Y es la continuación, pero es una zona con muchísimos más ríos subterráneos en donde se puede construir mucho menos denso. Y entonces esa zona tiene que tener más áreas verdes. Entonces es una zona con muchas más áreas verdes, ¿no? Pero también planeada. Okay. Y luego está Tulum 101, que es una comunidad que es cerrada, también planeada. También, en este caso, por Grupo Inmobilia, que también es de Mérida. Todo esto es de familias que vienen de Mérida, ¿no? Okay. Y bueno, son las comunidades que hoy en día, de las que tienen mejor planificación. No son las únicas, hay más, pero son las que tienen mejor planificación. ¿Y ahorita están sufriendo ellos? O sea... Seguramente sí. A ver, creo que todo el destino sufrió porque las expectativas eran distintas, ¿no? Ok. Sí. O sea, creo que lo que sucedió es que se sobrevendió de alguna manera cierta parte del destino. Ahorita que estoy pensando, hay un desarrollo aquí en León, que está ahí por Punto Verde, ¿no? Que es Natura. Yo me acuerdo antes de pandemia, hace unos 6 años, esos departamentos, no me acuerdo cuánto costaban, pero han de haber costado 800,000 pesos o algo así. Y los rentabas amueblados extranjeros en 13, 14,000 pesos al mes, güey, ¿no? Y era un boom, güey. O sea, tú ibas ahí y era puro asiático, extranjero, güey, de todo. Era un concepto que de repente tuvo un boom y te daba rendimientos son los que tienen esta señalética para japoneses. Sí. Ya sé cuáles. O sea, te daban rendimientos del 12, 13% con un plan amueblado. Y de repente después de pandemia, se regula, güey. Dejan de ser demandados, ya no viven tantos extranjeros. Empieza a haber más oferta. Empieza a haber más oferta, hacen más torres y todo. Y hoy está estabilizado, güey, a como estaba el mercado en general. O sea, no sé si lo que esté sucediendo en Tulum también es que, como cuando agitas un refresco, hay un montón de espuma y ahorita se empieza a sentar la espuma y lo empieza a ser un destino más normalizado, güey. O sea... Totalmente. O sea, sin tanto auge. Totalmente. O sea, de hecho, justamente la pandemia fue como si lo hubieras agitado así, ¿no? O sea, a ver, Tulum se veía su claro crecimiento, iba un destino premium, pero que iba con alto crecimiento y desarrollo. La pandemia lo aceleró y obviamente cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal, de alguna manera también volvió a la caída del mismo, y otra vez ves la gráfica como empieza otra vez a subir. A ver, creo que al final lo que está sucediendo es una recomposición del mercado, del destino en sí. Creo que también se está redefiniendo y creo que malas prácticas que se estaban haciendo están cambiando, ¿no? Todo lo que yo insisto, todo lo que se vio o todo lo que se ve en videos, yo digo que no es nuevo, para que lo sepa la gente, no es nuevo, ya tiene tiempo que se haya estado cocinando, más bien el descontento ha ido creciendo, ¿no? Y finalmente creo que se genera este movimiento que ayuda a las autoridades a que se movilicen y hagan cambios. Y esto, unido también a toda la comunidad local que se ha estado uniendo, creo que va a ayudar mucho a redefinir cómo va a seguir evolucionando Tulum. Y en fines inmobiliarios, definitivamente. O sea, creo que vuelve otra vez a estabilizarse. Y una vez que pasemos este ciclo de sobreoferta, que va a terminar, es finito. Te lo digo ¿por qué? Porque esto que platicábamos de cómo
hubo una desaceleración importantísima en el desarrollo. Obviamente todas estas unidades que están disponibles se tienen que vender. A lo mejor a costo, a lo mejor a menos de costo, pero se tienen que vender. Y eventualmente ya recuperar conforme a la demanda el crecimiento que necesita el destino. Ahora, yo supongo que cuando Tulum tiene este gran boom, le pega a Playa del Carmen, le pega a Cancún, Sí. ¿no? O sea, el inversionista que Jala a lo mejor... la marca hacia allá. Sí, digamos que hay una absorción en la Riviera Maya que por efectos macroeconómicos ya existe o existía, ¿no? Y a lo mejor Tulum viene y jala mucho mercado que iba para Playa del Carmen, que iba para Cancún, incluso para lugares como Puerto Vallarta, Los Cabos, posiblemente eso. Tulum roba las absorciones, no sé si estoy viendo bien, roba estas absorciones y que obviamente digo, los precios de Cancún no tienen nada que ver con los de Tulum. Digo, Tulum sí es muy accesible adquirir departamentos de 2 millones y medio y en Cancún, o sea... Tal vez en el centro. Sí, o algo güey, pero bonito, donde pero- está, o sea, el puerto de Cancún, o sea, estás hablando de departamentos de 15, 20, 25 millones de pesos, ¿no? Sí. Que a lo mejor Tulum no es tanto ese mercado, lo entiendo esa parte. Ese inversionista que estaba comprando en Tulum, ¿lo sientes que otra vez se haya regresado a Playa del Carmen, a Cancún, a otras playas? Sí creo que ese inversionista hoy por hoy tiene miedo, ¿no? Y se ha ido... A ver, Tulum es un destino emergente, no es un destino consolidado. Los picos todavía son altos, ¿no? Ujú. De las temporadas. Y, por ejemplo, Playa del Carmen es un destino más consolidado, con ciclos muchísimo más cortos y depende de lo que es lo que buscaba el inversionista, porque ahorita estamos en una época en la cual los CETES, pues bueno, compiten un poco con los rendimientos y muchos de estos inversionistas se fueron hacia lo más seguro, que es Playa del Carmen, en este caso. Respondiendo a tu primera pregunta, sí jalamos bastante mercado. De hecho, en todo México. Te puedo decir que durante bastante tiempo le competimos bastante a Los Cabos, le competimos a Puerto Vallarta, le competimos a Cancún y a Playa del Carmen. Y ahorita ya ha ido cambiando un poco la historia a través del tiempo. Y hablando de nuestros vecinos, Playa del Carmen es como a quien le gusta la Riviera Maya, porque obviamente también tiene que ver que te guste el destino, ¿no? Entonces, a quien le gusta la Riviera Maya, pues también volteó a ver Playa del Carmen como, bueno, aquí está un poquito más estable ahora, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, un poquito más consolidado, sin tanto riesgo, pero también tus rendimientos y tus plusvalías al mismo tiempo son menores, Sí. ¿no? Sí. O sea, digo, al ser una inversión más segura, pues obviamente por lógica, la estacionalidad en tus rendimientos y plusvalía va más de la mano a lo mejor como hasta un mercado local de León, ¿no? Sí. O sea, en esta parte de este auge de querer hacer dinero rápido o de querer obtener rendimientos grandes, se llega un momento en el que te va a pegar, ¿no? Chingoncísimo ha de haber Sí, sido... es muy raro que permanezca en el tiempo. Chingoncísimo ha de haber sido el que compró en Aldea Sama en el 2012, güey. Una No preventa, mames, sí. en preventa Terrenos. y estuvo 2012, 2013, 14 o alguien que haya comprado un buen departamento y que lo haya vendido 2020, 21, 22 ya de segunda mano y obtener una gran plusvalía y obtuvo un No, gran y se pagó rendimiento. solo con los rendimientos. Sí, ¿no? O sea, de ver Ahí sí. historias así de mucha gente que hizo Sí, mucha sí hay. lana en ese timing de entrar y de salirte, güey. Que creo que pasa muchas veces en el tema inmobiliario donde pensamos que, no sé si te ha pasado a ti, por decirte, con fraccionamientos locales en León. Hay fraccionamientos que de repente se ponen de moda bien, cabrón. Sí. güey, ¿no? O sea, no sé, no mames, todo el mundo quiere terrenos ahí, güey, ¿no? Y de repente, y de repente, ¡pum! Ya nadie busca terreno ahí, güey. Pues es que es una ola. Es una ola, Es o una sea, ola. O sea, no la más analogía que de acá- surfear, no tienes que más saber a qué acá ola fue subirte. una ola de Nazaret, güey. O sea, Sí, o sí, sea, sí. o sea, no como ese lugar de Portugal. O sea, sí, güey. O sea, esto fue un tema en ese sentido. Y a mí, pues, acabo de ir hace poquito a Oaxaca y estuve en las playas ahí de Mazunte, güey. Esos lugares no están sobreofertados, güey. Pero Tiene una dinámica distinta. Tiene Sí. una dinámica muy distinta, muy... De cajón el hecho de desarrollar ahí no le pides tanto el permiso al gobierno, sino a los autogobiernos locales. Ahí hay un tema distinto de cómo se gobiernan esas comunidades, que me sorprende que en Tulum no se haya dado así. Porque al final de cuentas, estas comunidades muchas veces de
de orígenes súper, súper antiguos en el punto, o sea, generaciones y generaciones, 500, 1000 años atrás probablemente lleva la gente establecida ahí, suelen ser muy renuentes a que llegue alguien y se imponga. Y creo que es una buena noticia. O sea, los grandes paraísos que tiene el país, muchos, están conservados gracias a esa manera de pensar de, oye, no, pues, es que mira, te vamos a dar muchísimo dinero para poner aquí un Four Seasons. O sea, por eso Eso pasó en el Cuyo también. ¿En dónde? En el Cuyo, ¿no dejaron? ¿Se ubican en el Cuyo? No. Sí, está al lado de Holbox. Está Holbox ok. y al lado hay una isla que se llama el Cuyo. Y tanto en Holbox como en Cuyo se ha querido construir bastante y no han dejado. no han dejado. ¿Y quién no Se deja? han parado. ¿La gente local o Sí, el la mismo gente gobierno? local se ampara y no deja construir. Y a mí se me hace bien. Que de hecho, o sea, esto me mete un poquito un tema de algo que hace diferente. O sea, algo muy claramente distinto de Tulum. Como para alguien que va a comprar una propiedad vacacional en la playa, es que en Tulum no estás comprando en la playa. O sea, son muy pocas, sí existen propiedades en la playa, pero son muy pocas. La gran mayoría de la oferta está al interior. Sí. Estás, la de hecho, selva, ni güey. siquiera alcanzas a ver la playa. No la ves. No hay vista a la playa. Normalmente, o sea, otros destinos turísticos como Oaxaca, Vallarta. como Vallarta, como Los Cabos. O sea, puedes ir y comprar algo beachfront con su respectivo costo, o puedes comprar algo, pero siempre lo que te están tratando de vender es la visibilidad, la vista hacia el mar. O la cercanía a la playa. Acá lograron vender algo que estaba lejano al mar, o sea, Aldea Sama, como Selva Sama, Tulum 101. Tulum 101, están metidos, están en la selva. Y de hecho hay más desarrollos hacia donde se hacía el Festival de Samna también, ¿no? Que esa zona hacia donde está el Sí, es otro aeropuerto, mercado, pero sí que, también. que creció también de otra manera. Y en ese sentido es un mercado muy extraño, porque si tú piensas en la gran mayoría de la oferta vacacional de playa en el país, Es que, a ver, lo que te venden es esa cercanía a la playa. Ok, esa es una gran observación. Sí, Tulum se desarrolló de una manera muy distinta a cómo se desarrolló otros destinos. Yo lo veo de dos maneras. Una tiene que ver con la parte geográfica. La cantidad de cavernas y ríos que tenemos cercanos a la playa impiden mucho de su desarrollo. Ese es un factor. Y por otro lado, tenemos el pueblo, que el pueblo está arriba. Entonces, el crecimiento orgánico fue de arriba hacia abajo. Fueron los dos factores que se conjugaron de alguna manera para esto. Pero algo muy chistoso hoy es que la gente que vive el destino lo entiende. La gente que está allá sabe que es un destino que, en general, como es experiencias, sabe que va a tener que rentar una ATV o una bicicleta y se va a ir a la playa en bicicleta. Ejemplo A, ¿no? Más o menos por ahí va. ahora, sí, lo que yo veo que marcaba mucho era como el concepto, güey. O sea, si tú piensas en Vallarta, por ejemplo, Vallarta es una ciudad con playa, güey. O sea, es una ciudad con playa, ¿no? Cancún es una ciudad con playa. Mismo Playa del Carmen es una ciudad con playa, güey, ¿no? Acá no es una ciudad, güey. O sea, es como si fuera este concepto como selvático, güey, ¿no? Como lo que hablaban ahorita de Azulik, algo completamente diferente. Porque tú estás en cualquier desarrollo y toda la arquitectura, como, o sea, sí es así como medio de los Picapiedra, güey, así como Pues este es que eso sentir. está relacionado Y a su está origen. rodeado de... ¿Quiénes fundan la etapa turística de Tulum? Probablemente la fundan personas muy diferentes a quienes la dirigen hoy. Con otra filosofía. Muchas de ellas ya no están. Ajá. Pero sí, yo te puedo decir que Azulik influyó enormemente en la imagen de Tulum. A ver, Tulum es una marca hoy en día. O sea, representa ciertas cosas, ¿no? Tan solo el concepto de Tuluminati, güey, o sea... Pues, sí. ¿No? O sea... No, pues ya Sí. puedes irte de vacaciones a San Miguel de Allende y entras a un departamento que tiene Chucum en Guanajuato, que es sequísimo. Ajá. O sea, ya hay hasta adaptaciones de Chucum para que funcionen en lugares secos y ya entras con las lamparitas tipo atrapasueños y eso. Sí. que Güey, a mí viene me de sorprendió cuando yo fui a Tulum, los outfits, güey. O sea, los outfits ¿Te como vestiste de túnicas? No, güey. No. Pero, güey, te vendían en la playa estos como ropa de costal, güey. Sí. ¿No? O sea, como si fuera un costal, güey, y carísimo, güey, carísimo.
Pero ese tipo de vestimenta, güey. Era parte del concepto. Era parte del concepto, como tipo batas, güey, ¿no? El sombrero, güey. O sea, todo esta sensación. El rapé. Bojo, güey. Sí, bojo. Bojo style, así como que fue. O sea, bien lo mencionas, güey. Fue una marca, fue un concepto, güey. Es todavía. ¿No? Que qué chingón hubiera sido que hubiera sido regulado y controlado, güey. ¿No? Sí. Yo creo que estamos entrando ahí. O sea, creo que estamos entrando ahí como destino. O sea, a ver, así como, bueno, ahorita ya hablamos de todo esto. Ahora, ¿tú cómo percibes el futuro de Tulum, güey? Justamente así, a ver, yo creo que, a ver, es doloroso lo que sucede ahorita, pero, a ver, para empezar, cualquier mercado tiene ciclos, ¿no? Que justamente como inversionistas creo que es no estoy promocionando, ¿verdad? Pero creo que es un gran momento también porque hay mucha gente que está ahorcada, ¿no? Entonces, el inversionista que está viendo hacia largo plazo creo que también es muy buena oportunidad. Pero yo creo que Tulum está en un momento en el que se está redefiniendo, tiene la oportunidad de que se deshagan malas prácticas, que escuchen a la comunidad local y lleguen a acuerdos, como el tema de las playas. O sea, a ver, toda la zona hotelera está ocupada en su mayoría por beach clubs y no se puede acceder. Entonces, playas públicas, el tema de que existe mayor infraestructura, el tema de que el Parque El Jaguar no tenga costo, se me hace buenísimo, ya se logró, ya hay playas públicas, el tema de que se regularicen el tema de los taxis, ahorita ya se les pusieron taxímetros, antes no tenían. Creo que eso es algo que justamente la movilidad civil empuja a que existan estos cambios de la mano con el gobierno, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tiene todo para que sea próspero, por el aeropuerto, por la cantidad de marcas internacionales que hay, por el Tren Maya, por toda la infraestructura que se le ha metido y por su conectividad con otros destinos. Uh-huh. Ahora sí que al final es un destino emergente y depende muchísimo de lo que hagamos de aquí para adelante. ¿Comprarías algo en Tulum tú ahorita? No, pues yo ya tengo en Tulum. O sea, yo sí he metido dinero ahí en Tulum, ¿no? ¿Y qué comprarías hoy? ¿Comprarías un departamento? ¿Comprarías tierra especulativa? ¿Comprarías algo comercial? Mira, yo la verdad, todo depende de cuánto voy a invertir, pero yo ahorita aprovecharía de algunos de los propietarios que están desesperados. Qué mal, ¿verdad? Pero aprovecharía, como cuando yo la cayó la bolsa, ¿no? Uh-huh. Sí. Aprovecharía el momento y compraría, porque la verdad es que hay cosas muy buenas a muy buen precio. ¿Crees que estamos ya en el fondo? ¿O falta un poquito? Un poquito más. Qué gran pregunta. No, yo me atrevería a pensar que ya al fondo ya lo pisamos. Okay. Sí, sobre todo por las movilizaciones que hay. Creo que estamos en un punto donde hay mucha acción. Y esto ayuda al destino. Bueno, pues es como cualquier cosa. O sea, cuando tú vives una crisis, ¿no? Que de repente te llega el agua al cuello y es el momento de empezar a madurar, ¿no? O sea, como tú mismo lo dijiste, es un tema emergente, güey. A lo mejor es un adolescente con un gran presupuesto, güey, que pues lo primero que hace es darle en la madre, güey, ¿no? Y después de eso, ya que dices, ay, güey, no, ya se me está acabando el pedo, ya no. Y tiene esta oportunidad de madurar, de crecer, de poder hacer las cosas de diferente manera, pues lo tiene haciendo. Porque al final del día el destino ya está, güey. O sea, el lugar ya está, la infraestructura existe, los ladrillos están puestos, güey, ¿no? Sí, al final de cuentas, o sea, si estamos viviendo un proceso de reinvención. Uh-huh. A ver, yo sumaría algo que no hemos tocado. La situación general del país en todo no es la más pujante. Uh-huh. Comentábamos antes de empezar a grabar esto cómo ambos hemos tenido muchos acercamientos de desarrollos de otras partes del país, sobre todo turísticos, y de, oye, tú estás en León, vienen muchos turistas de León, ¿no quieres vender un departamento de 1 o 2 millones de dólares acá en X destino? Y dices, bueno, o sea, si están empezando a hacer esos esfuerzos no llegaban tan fácilmente o tan seguido a nuestras inmobiliarias hace algunos años. Te habla un poco de que varios destinos están sufriendo este tema. Si nos metiéramos con detalle a analizar estudios de mercado, no me sorprendería encontrar situaciones similares en varias partes del país, incluyendo
zonas turísticas, con una sobreoferta porque venimos de también en la pandemia todo mundo lo que le urgía era tener su propiedad vacacional para poderse alargar y no estar encerrado en su casa. Sí. Entonces eso generó este ciclo de demanda que generó oferta, pero la oferta tarda en entregarse entre 2 y 4 años, entonces estamos viviendo ya ese exceso de oferta porque tal vez ya cambiaron las preferencias para el momento y está pasando a nivel nacional, yo creo. Esa es una hipótesis, no tengo pruebas, pero tampoco. No, pero tengo conjugado dudas. también con lo que platicamos de los factores macroeconómicos, ¿no? O sea, cómo lo que ha afectado ahorita al país últimamente con el tema político, nos trae visibilidad a nivel internacional. El tema también del dólar, que muchas veces estos destinos también están dolarizados. Mucho de lo que sucedió en Tulum también fue que muchos contratos estaban en dólares, ¿no? Y de repente el dólar bajó a 16.50. ¿Y el desarrollador cómo le haces? Sí, porque No. tú estás pagando en pesos. Estás comprando en pesos. Hay contratos en dólares. Sí, pero me refiero al desarrollador. Está comprando Sí, el concreto. exactamente. O sea, sí, claro, por supuesto. Así es. O sea, la tierra la pagó en pesos. Sí. ¿No? Eso sucedió también un montón. Sí, sí. Factores también macroeconómicos y políticos que también de alguna manera lo han influenciado. Lo he visto también. Lo platicábamos, Puerto Vallarta también, ¿no? Cancún. No, y en cierta Los escala Cabos. yo veo cosas, algunos temas similares aquí en León. O sea, en un tema similar, ¿no? Empieza el boom inmobiliario vertical. Ajá. 2018 tardío, similares en fechas, 2018, 2020 empieza a consolidarse el mercado, 2022, entonces todo el mundo se sube al tren de los desarrollos verticales, chiquitos, grandotes, de todo, y entonces de repente te das cuenta que hay 3,000 unidades en inventario, creo, Sí. en zona norte, que es absorción también pues, Sí. similar en años, pero volviendo a la pregunta que yo te hacía, rápidamente, si a mí me preguntas, si me enseñas así todos, te digo, quítame este 50%. Ese no juega. Sí, ese no pinta. Ese no juega por miles de razones. Muchas veces ligadas a falta de profesionalismo en el desarrollo, a falta de capacidad, a malas estructuras de capital, a problemas jurídicos, de legislación, de bla, bla, bla. Entonces dices, esos no juegan, pero ahí está ese numerito. Y ese numerito, pues, ¿cómo se dice? Haunted, nos tiene aquí en la cabeza, Sí, ¿no? como Está presente foco. en tu Nos cabeza casa. todo el tiempo, así como aterrorizándote de, oye, hay mucho inventario. Entonces, llegan nuevos desarrolladores y, pues, oye, me quiero aventar un desarrollo vertical aquí. Y dices, híjole, güey, pues, a ver, considera que está todo esto. Sí. De así los es. cuales estos tal vez no te van a afectar directamente, pero luego la gente sí te compara. Oye, es que me venden allá. Oye, pero ya estás viendo lo que te están vendiendo. O sea, no estás comparando lo mismo. Es un desarrollo que carece de todas estas cosas, pero al final de cuentas juega en la mente del comprador, del inversionista. Decir, está caro porque acá está súper barato, aunque esté incompleto en muchas otras cosas. Entonces, con este comentario yo te preguntaría, ¿qué aprendizajes de esto que se vivió en Tulum ves para León, ahora que ya has estado un poquito más empapado por acá? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que empujaría muchísimo a los inversionistas a que se eduquen antes de invertir, ¿no? Porque es fácil enamorarse, irse con la tendencia, pero a lo mejor un estudio exhaustivo ayudará muchísimo a hacer una compra inteligente y definitivamente llegar con las manos correctas. Y eso se lee, te das cuenta, porque el asesor que te quiera ayudar te muestra las cartas, ¿no? Entonces yo creo que eso haría. Muy bien. No, y en cualquier mercado, güey, al final del día, ¿no? Sí. claro. ¿Algo más que Pues, necesites agregar o que...? Yo agrego que tengo ganas de regresar por allá. No he ido, Cuando quieran. No he ido en 2 años. Ajá. Yo personalmente disfruté muchísimo. Ahorita estaba tratando de hacer memoria. No me acuerdo si fue, creo que 2017, la primera vez que estuve por allá. Y sí recuerdo, o sea, sabía más o menos a lo que iba, pero me sorprendió de más lo que me encontré. Sí, claro. Sí me encontré un lugar muy diferente
algo que para mí, o sea, fue nuevo y me hizo sentir algo diferente que una vacación tradicional, ¿no? Y la verdad es que si está viendo este reajuste, pues ojalá que regrese un poquito a eso, ¿no? Que creo que fue al final lo que lo llevó a ese boom en un momento. Y pues las correcciones son buenas, al final de cuentas, como hacías la analogía de la bolsa. No puede seguir subiendo y subiendo y subiendo. En algún momento tiene que estacionarse y corregirse. Sí, aprender, a irarse otra vez. Y estabilizarte. Entonces, pues sí, ojalá si nos está escuchando gente de por allá que hagan lo que esté en su trinchera. Que lo sigan haciendo. Por crear el Tulum en el que ellos creen, en el que verdaderamente les gusta. Y yo creo que sí es algo que los locales verdaderos y los locales que han ido llegando y que han hecho de Tulum su lugar, hacen un esfuerzo, llamémoslo amoroso, por tener la ciudad que ellos quieren, pues eso seguramente va a ser un resultado maravilloso. Lo más perro ya lo tienen. Ya está lo más difícil. La infraestructura, el capital, todo lo que se invirtió, ya está. Ahora se trata como de llevar otra vez, volver a conectar con lo que fue y hacerlo. Yo creo que eso se puede muy bien. ¿Algo tú, Oscar, que quieras dar como conclusión? Sí, nada más. O sea, yo creo que, insisto en que lo que está sucediendo ahorita puede verse desde dos caras, que le está afectando al destino o que le está ayudando. Yo creo que le está ayudando. Y animaría a la gente a que no se quede con una sola versión, ¿no? Que le den oportunidad también al destino, así como cualquier destino también tiene altos y bajos. No se queden solamente con una imagen. Entiendan que todo es un proceso de evolución, ¿no? Y pues bueno, nada, cualquier recomendación que necesiten de Tulum, con todo el gusto, encantado. Sí. ¿Vas a seguir en eso? Sí, voy en 2 semanas. Voy en 2 semanas, justo voy a correr un medio maratón. Yo me quedé con el Tulum del deporte y el ecoturismo. A mí es el que más me gusta. Y el 7 de diciembre hay un medio maratón, entonces... Padrísimo. Sí. Bueno. Que saques buenos tiempos. Gracias. Pues muchas gracias, Oscar. Gracias por venir, Oscar. Un placer. Gracias a todos. Ay, güey. A ver. ¿Cómo te sentiste, güey? La verdad me puse un poco nervioso.